Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase. De a poco creo que se van incorporando los compañeros también. Em, Ayer llegamos hasta la lección número 4, en donde comenzamos con lo que es a estudiar el estudio de las personas físicas, ¿verdad? Y llegamos a conocer los atributos de la persona física, que son las características que lo distinguen de cualquier otra figura jurídica, ¿verdad? Que ahí tenemos el nombre, el domicilio, el estado civil, la capacidad y el patrimonio, ¿verdad? La lección que sigue a esta, que es la lección 5, se titula El Estado, pero no es el Estado como el Estado paraguayo, ¿sí? Sino que se refiere a ese estado civil que es atributo de la persona física, ¿se entiende? Entonces, esa es la primera precisión que quiero que tengan presente cuando abordan o van a leer esta lección, porque se refiere al estado civil de las personas, ¿verdad? Y es por eso que al hablar de los conceptos, ¿verdad? Se define que el estado civil es un atributo de la personalidad, ¿verdad? Es la posición jurídica que uno ocupa dentro de una sociedad. Entonces, cuando hablamos de estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, evidentemente nos referimos a ese lugar o esa posición que nosotros ocupamos en la sociedad que nos permiten o nos habilitan para ciertos actos o nos restringe para ciertos actos. Evidentemente que tiene estado civil soltero o divorciado o viudo está habilitado para por ejemplo, para entablar relaciones, etcétera, etcétera. Y evidentemente una persona casada no es así, así como estábamos viendo también en las clases anteriores que, por ejemplo, la convivencia de una persona soltera con una persona casada puede crear obstáculos al momento de que se presente algún hecho en la vida como la muerte, por ejemplo, y se tenga que hacer la transmisión de derechos, ¿verdad? Entonces, el estado civil cuenta a la hora de tener un efecto jurídico ante un hecho natural como el nacimiento o la muerte, y evidentemente afecta la capacidad de adquirir los derechos. ¿Se entiende? Buenas tardes a las que se van y a los que se van incorporando a la clase. Estamos en la página 20, así como pueden ver, para que sigan en sus materiales, ¿sí? Eh, en este caso, entonces, podemos ver de que si vamos a tener en cuenta los atributos de la personalidad, tenemos nombre, ¿verdad? Tenemos el domicilio, tenemos el estado civil, la capacidad y el patrimonio, ¿sí? Entonces, acá es por eso que habla, ¿verdad? Si una persona puede ser paraguaya, mayor de edad, soltero, etcétera, y el conjunto de estas cualidades, ¿verdad? Es lo que permite que se tenga cierta posibilidad, por ejemplo, de contratar o de hacer algún tipo de acto válido, ¿sí? Incluso al momento que uno de los requisitos del Código Procesal Civil, por ejemplo, cuando uno va a presentarse en por ejemplo, para ser testigo, tiene que poner profesión también, por ejemplo, ¿verdad? Y va cambiando, o sea, evidentemente vos cuando vas a hacer algún acto jurídico relevante o a participar dentro de un acto procesal, ¿verdad? Tenés que reunir, o sea, tenés que presentarte completo, ¿verdad? Y no solamente tu nombre y apellido y tu cédula, sino también tu domicilio, domiciliado en calle tal, de estado civil tal, etcétera, ¿verdad? Aspectos que tiene el Estado, ¿verdad? Con respecto a la sociedad, uno puede ser, ¿verdad? Ese teniendo en cuenta cuando nos referimos al aspecto de la nacionalidad, ¿verdad? Puede ser que seas nacional o extranjero, ¿verdad? Ya, ya sea que estés domiciliado o no dentro del estado en donde vos estás en ese momento.
Con respecto a la familia, vos podés ser soltero, casado, viudo, divorciado, ¿verdad? Y pueden también se tiene en cuenta el parentesco, el lazo de parentesco, ya sea que sean padres o hijos, ¿verdad? O que tengan una vinculación de parentesco que incluso les pueda inhabilitar para poder participar en algún acto jurídico. Por ejemplo, entre esposos no se puede contratar. Entonces ahí es donde el Estado civil condiciona, ¿verdad? La realización de algún acto jurídico. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando vos necesitas testigos, ¿verdad? Y por lo general, salvo en los procesos activos, ¿verdad? Por ejemplo, en la niñez y la adolescencia o en un caso de violencia, vos no le podés llevar a alguien que sea pariente tuyo, porque se entiende de verdad que podría haber un interés, ¿verdad? Pero en otros procesos, como en lo moral, en lo civil, en lo penal, ¿verdad? Sí, se tiene mucho en cuenta. No tiene que ser, por ejemplo, un pariente consanguíneo ni tener un interés en el proceso, ¿verdad? Y con respecto a sí mismo, teniendo en cuenta la edad de la persona, puede ser mayor de edad o menor de edad y teniendo en cuenta el sexo masculino o femenino, ¿verdad? Y acá, a modo anecdótico, vamos a hacer comparación de lo que es el Estado hoy día, teniendo en cuenta, o sea, teniéndose en cuenta ese conjunto de caracteres, ¿verdad? Que puede tener una persona física, el nombre, el domicilio, ser de tal nacionalidad, estar casado, soltero, divorciado o viudo, o ser mayor o menor de edad, o ser de sexo masculino o femenino, ¿verdad? A la diferencia que tenía o la distinción que se hacía en el derecho romano. En el derecho romano había varios tipos de estados que vos tenías, de acuerdo a que vos reunías esos estados, entonces el ciudadano romano es el que tenía todos los estados, ¿verdad? Tenía el status libertatis, es decir, él era libre, era una persona libre. Tenía el status civitatis, es decir, tenía la condición o de ciudadano romano y podía tener también el estatus de familia, ¿verdad? De ser, por ejemplo, un padre de familias. Era la persona que reunía el estado de libertad con el estado de ser ciudadano, más con el estado de ser la cabeza de la familia o el pater familia, era la persona con plenos poderes para el derecho romano. Y eran contados, no eran que todos eran pater familia o todos los hombres de aquella época eran pater familias. No es así. Porque el pater familia solamente podría ser uno, es decir, el patriarca era uno solo. Y por ejemplo, si tenía 7 hijos varones, por ejemplo, sus hijos eran de status libertatis, ¿verdad? Porque lo heredaban de la madre, ¿verdad? Eran libres, por ejemplo, ¿verdad? Status civitatis eran ciudadanos, pero en el estatus de familia él no era capaz de hacer ningún acto jurídico, salvo que su padre le autorizara, entonces él era considerado, como dice allí en el material, acá les pongo el puntito rojo, alieni iuris. Entonces, él no podía hacer ningún acto, ¿verdad?, de disposición. Él no tenía bienes, él no podía disponer, salvo que el pater le dé su plata o una plata. O sea que podían vivir años de sus vidas, incluso imagínense el pater familia, el alieni iuris hijo, ¿verdad? El hijo se podría convertir en su iuris o padre, no sé, a la edad de 70 años o a la edad de 50, 60 años. Entonces, gran parte de la vida del romano, del ciudadano romano incluso, ¿verdad? Lo pasaba en ese estado de sumisión o subyugación al pater, ¿sí? Entonces, en Roma había 3 tipos de estado, ¿verdad? Entonces, el status civitatis, que se relacionaba con la libertad, ya sea ser libres o esclavos, ¿verdad? El status civitatis, si él era
ciudadano romano o no era romano, ¿verdad? Y el estatus familiar es si él era el jefe de la familia o no era jefe de la familia. Entonces, eso hacía las diferencias. Y la persona que reunía en sí, ¿verdad? Los tres estatus, entonces era el pater familia, el libre, el que podía decidir y hacer y deshacer o hacer cualquier negocio. Incluso podía vender a su hijo, podía hacer lo que se le pegue en gana. Básicamente así, ¿verdad? El Estado en el derecho moderno, ¿verdad? Se parte de una base indiscutible que todo el hombre es persona, todo hombre, entendiéndose por hombre, ya sea una persona de sexo masculino o femenino, ¿verdad? Y que toda persona, por el simple hecho de ser persona, posee una capacidad de derecho, ¿sí? Pero no por eso el Estado ha desaparecido por completo, puesto que ayuda a ubicar jurídicamente a la persona en la sociedad. O sea, como en el Estado romano, vos para poder ser considerado persona, básicamente, si un ciudadano, por ejemplo, un ciudadano romano caía, perdía su libertad, ¿verdad? Él pasaba a tener la capiti diminutio, se llama. O sea, un ciudadano romano, pater familia, incluso podía llegar a un nivel de convertirse esclavo y no tener absolutamente ningún derecho, y ni siquiera ser considerado persona. ¿Sí? Sin embargo, en nuestro derecho, en nuestra realidad, nuestros derechos contemporáneos, ¿verdad? Se sustentan sobre el principio de que tenemos, ¿verdad? Derechos básicos inherentes a la personalidad, que es ese derecho natural, ¿verdad? Los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, y evidentemente uno de los principales, uno de los cimientos de todo ordenamiento jurídico del hoy día es de que todo ser humano es persona y toda persona tiene capacidad de derecho. Capacidad de hecho es otra cosa. Es decir, esa persona tiene el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la educación, pero de acuerdo al grado de madurez que tiene esa persona, entonces esta persona puede tener la capacidad de poder solicitar el respeto de esos derechos o no. Ejemplo, una persona por nacer tiene capacidad de derecho, es decir, tiene derecho a la vida, a la educación, a ser heredero, toda la protección integral, que es lo que ya habíamos hablado en la clase pasada. Pero el niño por nacer no va a enviar vía su ecografía, ¿qué tal pues si me pasas la ayuda prenatal, papá? ¿Verdad? No va a ser eso. ¿A través de quién va a ser ese ramo? A través de su representante legal, que en este caso sería la madre. ¿Se entiende? Entonces, por eso que hablamos, y al hablar en esta parte, hablamos de la capacidad de derecho y no de hecho a la que se refiere esta parte del material. Así que si quieren anotarlo, hacer la distinción, pueden hacerlo, ¿verdad? Este es el momento, ¿verdad? Luego vamos a hablar de lo que sería el estado civil, el estado político, ¿verdad? El estado político, se refiere al estado político, la distinción que en la Constitución se hace de los cargos que pueden ser ocupados por los ciudadanos naturales y los que pueden serlos por otras personas, ¿verdad? Así como todo lo referente al sufragio como derecho o obligación que tienen los ciudadanos y su posibilidad para ser elegidos para ciertos cargos. Entonces, cuando hablamos de un estado político, nos referimos a esos requisitos que uno tiene que llenar para poder ocupar un cargo electivo o para poder votar también. ¿Se entiende? A eso se refiere con un estado político. Y cuando estamos hablando del estado civil, ¿verdad? Se refiere esencialmente a la posición de la persona con relación a sí misma y a
a la familia, que es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Soltero, casado, viudo, divorciado, ¿verdad? Eso como diferencia, ¿verdad? Y el estado profesional, ¿verdad? Las cualidades que la ley toma en cuenta como constitutivas del Estado no solo son inherentes a la persona en sí, por consiguiente la profesión no puede ser un elemento del Estado, porque los derechos y las obligaciones que derivan de ellas no son inherentes a la persona en sí, sino en virtud de una circunstancia accidental como la ocupación que tiene. ¿Por qué se habla del estado profesional? Porque hay una división en la doctrina, porque hay algunos que dicen de que tu profesión hace una característica inherente a tu persona, ¿verdad? O sea, el hecho de que yo sea abogada hace, o sea, condiciona todo mi vida y mi ser más o menos, ¿verdad? Sin embargo, esa posición antes sí era así como se dice, era como una regla, o sea, vos por el hecho de ostentar un título X, vos ya eras eso. Y tenías todo un bagaje de trato e incluso de fama, en vista que vos tengas tal o cual profesión. Hoy día se va abandonando cada vez más esa noción, ¿verdad? En vista que yo puedo ejercer como abogada, pero perfectamente puedo estudiar psicología, dejar la abogacía y dedicarme a la psicología. Eso no va a hacer que cambie mi capacidad jurídica para hacer algún o dejar de hacer algún tipo de acto jurídico. ¿Se entiende? Entonces, en vista de eso, ¿verdad? Se considera de que hoy día el estado profesional deja de tener esa relevancia que tenía hasta hace unos años, ¿verdad? El estado profesional a modo de, no, él es abogado, y tipo, bueno, porque es abogado, se le da una carta blanca para hacer lo que quiera, o es abogado, entonces puede ser esto, ¿verdad? Antes recuerden que incluso un juez de paz hacía de todo, ¿verdad? Y ni siquiera era abogado, pero por el hecho de tener ese estado profesional de la ocupación que llegaba a ser, él era todo, él era juez, él era fiscal, él era registro civil, él era todo, todo, absolutamente todo, ¿verdad? Hoy día esa posición ya se ha abandonado. Hasta acá estamos bien. Bueno, vamos a hablar del próximo punto que habla de la propiedad y la posesión de Estado. Cuando hablamos de propiedad de Estado, se refiere al hecho de que la persona goza y evidencia de un Estado determinado y además tiene título para ello, que es soltero, casado, etcétera, ¿verdad? Y hablamos de posesión de Estado, que se llama de gozar, o sea, básicamente implica, ¿verdad? El gozar de un estado determinado sin tener el título respectivo. Según la doctrina tradicional, tres elementos deben conjugarse para que pueda darse la posesión de estado. Ejemplo en el caso del hijo. Antes, ¿verdad? Para poder vos validar, suponte que un hijo extramatrimonial quería es conocido por su papá, ¿verdad? Entonces se requería, o uno de los elementos para la promoción de la demanda era demostrar la posesión de Estado. ¿Qué quiere decir? Que él tiene que haber, porque antes no había ADN, ¿verdad? Y le tiene que haber dado esa persona que le atribuye la paternidad, o sea, le atribuye la paternidad, le tiene que haber dado el trato de hijo. O sea, eh, acudir a sus cumpleaños, estar siempre presente, se entiende. Y ahí habla, por ejemplo, de los requisitos, ¿verdad? El nombre que implica la persona debe tener el nombre patronímico del que pertenece el título y lo goza
así el tipo que reclama su calidad de tal y ha utilizado el apellido del padre. Ya he escuchado casos, por ejemplo, hace no mucho estuve hablando con una señora que tiene alrededor de los 65 años por ahí, ¿verdad? Ella me había comentado de que ella toda su vida, hasta que ella se iba a recibir de la escuela, porque ella creo que llegó hasta el noveno grado nomás, ¿verdad? Ella siempre usó el apellido de su papá hasta que cuando le iban a dar su título, ella se enteró de que había sido que ella nunca estuvo reconocida por su papá. Y lo notable del caso es de que ella era la única nena. El resto de los hijos que tuvo con su mamá eran todos varones. A todos los varones le reconoció, pero a ella por ser mujer no lo hizo, por ejemplo, ¿verdad? Porque que su apellido se va a perder con ella. Es fuerte lo que les digo, pero era, era los tiempos, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros estudiamos acá, de por qué estamos hablando de posesión de Estado, porque esto de la posesión de Estado es una de las cosas que ella hubiese tenido que probar, ¿verdad? Para poder ser reconocida por su padre en aquel momento, si es que ella ejercía una acción legal, para ser reconocida como hija de él, ¿verdad? También está el segundo ítem, ¿verdad? El trato. Que el padre o la madre le haya dado el trato de hijo. Debe ponerse mucho cuidado al evaluar esta situación de hecho, sobre todo porque en nuestro país existen instituciones como el criadazgo, ¿verdad? Que es una persona a la cual se le asimila o forma parte de la familia, pero en realidad eh, vive en la casa y es básicamente, ¿cómo se dice? Es mano de obra barata, lento, ¿verdad? Entonces, ahí también se hace una distinción y la fama. La fama que tenga a tercero como hijo, es decir, que las personas de tu alrededor, ¿verdad? Le reconozcan como hijo de fulano de tal. Y es de estas condiciones de posesión de Estado que ciertas tradiciones como el ponerle el nombre, por ejemplo, los varones tienen el nombre de su papá, la mayoría de los hombres tienen el nombre del padre, o si es que el primer punto lo van a hacer el primer hijo, y el primer punto de toda la pareja es porque él quiere que tenga el nombre de su y porque es hijo y bla, bla, bla. Bueno, como si fuera que no es suficiente el apellido, ¿verdad? Pero sí, es también algo que suele ocurrir. ¿Y por qué en vista a esto? O sea, de ahí viene esa tradición de que el hijo se llame igual que el papá y también tenga su mismo apellido, etcétera, etcétera. Por esto. Y esto era antes una regla prácticamente en vista a que esto le ayudaba, especialmente a los hijos extramatrimoniales, la posibilidad que en algún momento pueda solicitar el reconocimiento de filiación, que es el reconocimiento de la paternidad, ¿verdad? Y si es que hay, por ejemplo, bienes que tiene que recibir o que forman parte de sus derechos, ¿verdad? Esa persona puede recibir lo que le corresponde por la ley. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de posesión de Estado nos referimos a eso, a el nombre, a usar el nombre, a tener el trato y a tener la fama de ser hijo de alguien, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Me escuchan todos? Perfecto. Bueno, continúo entonces. Caracteres del Estado, o sea, sus características, ¿verdad? Y acá hablamos de las características del Estado. Es imprescriptible. ¿Qué quiere decir esto?
Que no es que, bueno, vos llegás a los 30 años de matrimonio y terminó, ¿verdad? Bueno, estás soltero tanto tiempo y esto termina o deja de tener una validez, ¿se entiende? Entonces es imprescriptible, a eso se refiere. La prescripción es un modo por el cual uno puede o perder un derecho o adquirir un derecho por el lapso del tiempo. O sea, uno no pierde el derecho a casarse porque está soltero 30 años. ¿Se entiende lo que se refiere? A la imprescriptibilidad. También otra característica que tiene que es inembargable. Uno no puede decir, bueno, yo te demando y quiero en garantía tu estado civil. Eso está fuera de cualquier pedido, luego. O sea, es inembargable, nadie te puede quitar, no se puede negociar con él, ni tampoco puede firmar un acto jurídico o un acuerdo donde vos renuncias a tu estado civil tampoco. Eso no existe, ¿verdad? Y hay leyes relativas al Estado que son de orden público. Y al respecto, a ver un poco si tengo acá el Código Penal, les voy a leer uno de los hechos punibles que uno puede cometer contra el Estado. A ver un poco. 69. A ver. El artículo 221 del Código Penal, por ejemplo, dice, ¿verdad? Falseamiento del Estado civil se llama. El que formulara ante la autoridad competente una declaración falsa sobre hechos relevantes para el Estado civil, otro será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Para estos casos también será castigada la tentativa. Otro también de que es un hecho punible también contra el Estado civil, ¿verdad? Es el que está en el artículo 224, ¿verdad? De bigamia. El que contrajera matrimonio estando casado o el que a sabiendas contrajera matrimonio con una persona casada será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Y al respecto, tengo un caso así de anecdótico para que lo vayan relacionando también con lo que estamos estudiando. Hace cuestión, no, el año pasado fue, recibí a una señora, ¿verdad? Que ella es de San Pedro del Juan Mandillú. Ella vino hasta acá para hacer la consulta, porque ella cuenta de que hace cuestión de, creo que me había dicho 18 años atrás o algo parecido, ella se casó con una persona, ¿verdad? De la cual se separó, creo que a lo sumo 3 semanas estuvieron casados, o sea, porque el señor era muy violento, dice que casi intentó matarle y bueno, y ella salió a la casa, pero nunca se divorció. Después, hace cuestión de 10 años atrás, ella le conoce a otra persona y no sé, la verdad es que yo creo de que ella en serio desconocía la ley, ¿verdad? Porque le vi bastante poco informada, o sea, se le notaba que no tenía mucho acceso y por la forma de expresarse, eso ya te das cuenta que no entiende mucho, ¿verdad? Y bueno, y se fue en la misma oficina del registro civil con la misma persona que le había casado hacía 8 años atrás, se fue y se casó con otra persona. Entonces, ella, ¿verdad? Por A o B motivo, ¿verdad? Ella compró una casa, ¿verdad? Y después ahí se dio cuenta que para la compra de la casa o algo así saltó el hecho de que ella estaba casada con el primero,
¿verdad? Se le prendió la lamparita al tipo con el que se había separado la primera vez y le dijo, mira, yo te voy a traspasar la casa que vos ya compraste, pero yo te voy a traspasar si vos me das dinero, porque vos te casaste 2 veces con otra persona, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Ella estaba muy asustada porque el otro le estaba coaccionando con el tema de que le iba a denunciar por bigamia. Pero en este caso también hay una responsabilidad del oficial o del registro civil, porque pueblo chico, infierno grande, todo el mundo se conoce, así que el señor sabía perfectamente que él había casado con fulano y ahora se estaba casando con sultano. Ese caso yo había llevado informe, ¿verdad? No sé más qué exactamente pasó, pero sí había dado el nombre de la persona y había adjuntado la copia de ambos certificados de matrimonio en donde la misma persona era la que ofició el matrimonio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí vemos que cierto que las personas pueden participar en la comisión del hecho punible, pero mucho también tiene que ver con el hecho de que el oficial del registro civil, que finalmente sí conoce la ley, efectivamente no haya advertido de la situación irregular, ¿verdad? Y yo le había señalado, ¿verdad?, de los peligros que habían eh, para los derechos de esa persona con quien se casó, en vista de que ese matrimonio era nulo y esa persona había puesto dinero para la compra de la casa, por ejemplo, ¿verdad? Y había todo un embrollo ahí, así a modo de, entre paréntesis, como para que puedan visualizar de la importancia, ¿verdad?, del Estado civil y cómo cuando uno no ha bien en regla todos los procesos pueden complicarse las historias y cómo puede perjudicar económicamente esto también, ¿verdad? No solamente en derechos. Bueno, naturaleza de las leyes referentes al Estado civil. Tenemos la ley 1266 del año 1987, ¿verdad? Que fue dictada a raíz de la sanción nuevo del Código Civil, ¿verdad? Y esta es la ley del registro civil. Básicamente, por esa ley se crea el registro civil, se establece la forma en que va a trabajar, o sea que ahí se establece la regla básica, bueno, que se tiene que, con fin estadístico, se tiene que inscribir todos los nacimientos, defunciones, divorcios, matrimonios y cualquier acto que pueda perjudicar el estado civil de las personas o pueda ser relevante a modo de conocerlo, ¿verdad? Y ahí están los fines, ¿verdad? Así a grosso modo les voy a ir explicando, porque básicamente es a modo anecdótico lo que vamos a ver esta parte, ¿verdad? Tiene dos fines el establecimiento del registro civil como una institución, ¿verdad? El fin jurídico de ser el organismo encargado de anotar de forma ordenada, entre comillas, ¿verdad?, todo cuanto se relaciona al estado civil de las personas físicas del país, o sea, de tener como una ficha de todos los ciudadanos, de modo de saber su fecha de nacimiento hasta su fecha de muerte. También en fin estadístico, ¿verdad? A modo de conocer cuántas muertes, cuántos nacimientos y todo eso, ¿verdad? También habla de formalidades, como cómo se tienen que llevar los libros de inscripción y las partidas de inscripción de nacimiento, ¿verdad? También se establecen los plazos de denuncia y las declaraciones que ya habíamos obligados, ¿verdad?, a declarar los nacimientos o incluso denunciar los nacimientos, ¿verdad? Que ya habíamos hablado también, ¿verdad? Que tenemos que para el plazo de denuncia del nacimiento tenemos 7 días para denunciar y tenemos inscripción en el registro. Sí, por favor. Sí, desafío mi micrófono.
escribir en el grupo. Cuenta, parece como que está dejando nuestra compañera. No sé si alguien puede llamarle o algo, porque va a ser muy difícil continuar así. No sé qué pasó, pero creo que ya se silenció. Bueno, estábamos hablando de los plazos que en la ley que le estábamos hablando de la ley 1226/27, que es la ley del registro civil, se establece cómo va a trabajar el registro civil, qué es lo que se tiene que anotar, dónde y cómo es lo que se tiene que anotar y quiénes son los obligados a hacer las denuncias o las inscripciones y también qué se tiene que cargar por ejemplo, en la partida de nacimiento como también en las partidas de fallecimiento, de defunciones también, ¿verdad? Entonces, en esa ley se ve así por detalle todo lo que se tiene que cargar y cómo se tiene que hacer. Lo relevante es el plazo para la denuncia de nacimiento de 7 días y para la inscripción que se tiene 30 días. Pero también les había dado el punto de atención de que podría interpretarse que por la ley de promoción de la lactancia materna estos plazos se fueron modificando en vista de que para el usufructo del permiso de paternidad establece como una condición que a la vuelta del padre de los 14 días de permiso de paternidad tiene que presentar adjunto el acta de nacimiento junto con la contraseña de que hizo la cédula del bebé, ¿verdad? Que se hizo la gestión de la cédula del bebé al incorporarse otra vez al trabajo. Eso es justamente lo que dice la ley para el usufructo del permiso de paternidad, por ejemplo, ¿verdad? Como para que se tenga como un punto de atención. Creo que alguien quiere preguntar algo. Rosalía, ¿esa es una pregunta o una afirmación? Ah, bueno. Acá la normativa establece, acá como dice acá, ¿verdad? Establece de que hay un plazo de denuncia. Suponte que yo me entero de que mi vecina tuvo un bebé, ¿verdad? Yo me entero. Y por A o B motivo no veo o me entero de que esa persona no ha puesto a conocimiento que ocurrió un nacimiento, ¿verdad? O no se le ha prestado una asistencia, yo tengo la obligación como vecina, por ejemplo, de poner a conocimiento que ha nacido un niño, ¿se entiende? ¿Verdad? Estos plazos que le estoy diciendo es para la denuncia de declaración de nacimientos. No es para el plazo de defunción, evidentemente es otro, y si tiene que ser lo antes posible porque se tiene que hacer trámites para el entierro. ¿Se entiende? Y
para la inscripción es de 30 días. Pero yo, por ejemplo, la vez pasada tuve conocimiento de un caso de que la nena tenía 13 años y hasta hoy no se le había, ella no figuraba en ningún registro, o sea, lo único que tenía la madre era el nacido vivo de ella, 13 años. Entonces, a través del Ministerio de la Defensa Pública, del Defensor del Niño, se hizo una inscripción judicial en vista de la circunstancia, ¿verdad? Tan particular. Pero no, estos plazos no se aplican para la declaración de defunciones. ¿Está bien? No sé si respondí la pregunta. Puedes habilitar tu micrófono, Jennifer, y así me preguntas directo. ¿Qué tal, profe? ¿Me Sí, escuchás? Jennifer. Sí, te Profe, escucho. ¿y qué pasa en un caso así? Bueno, obviamente esos son casos muy eh, específicos, ¿verdad? Especiales. Pero ¿qué pasa con la madre cuando nunca hizo eso? Porque en estos casos el vecino no se pudo haber enterado, evidentemente, ¿verdad? Pero tarde o temprano, ¿qué pasa con los padres así? Bueno, muy buena pregunta la que hace la compañera Jennifer, porque en realidad hay toda una cuestión ahí, ¿verdad? Tenemos una cuestión que hay una especie de desidia, entre desidia y negligencia de los padres o del padre o de la madre, ¿verdad? Por un lado. Pero también tenemos un problema de que si es que le vamos a procesar al padre por la negligencia que implica el hecho de que no le haya hecho la inscripción y demás, ¿verdad? Tendríamos que prácticamente quitarle la tenencia y no tenemos en dónde ponerle. O sea, los hogares de abrigo y demás no existen acá. O sea, en el sentido de que están todos abarrotados y no hay lugares. Entonces, lo que se suele hacer es porque generalmente son personas con, no sé, Escasos recursos. muy escasos, sí, apenas para comer. Nos tocó, por ejemplo, circunstancias. Le voy a contar así un caso X que me pasó el año pasado de una usuaria que fue víctima de violencia sexual, o sea, fue violada, quedó embarazada. Ella vino durante que ella estaba embarazada junto a nosotras. Estaba en tan mala condición que tuvimos que nosotras darle de comer. O sea, a ese nivel está esa persona y de anulada, ¿verdad? Luego de unos meses, ella vuelve otra vez junto a nosotras, ¿verdad? Nosotras habíamos quedado que, bueno, que iba a hacer sus controles y todo ese tipo de cosas. Después desapareció, ella ya no vino más y luego ya no vino ya con el bebé ya nacido, ¿verdad? Ella tenía como 3, 4 meses. No, creo que tenía, no, era chiquitito todavía. Creo que tenía un mes de nacido, porque recuerdo de que vino envuelto en telas y yo, en vista que hacía frío encima, ¿verdad? Entonces, en vista de eso, yo me fui a mi casa y traje ropita de mi hijo de su momento de nacimiento y le vestía al bebé porque no tenía ropa. O sea, entonces, a esa persona, por ejemplo, ¿cómo le podés, le podés o procesar? Es muy difícil. Entonces, lo que se le hace es se le orienta, se le acompaña y se pone un defensor o se le brinda la información de dónde recurrir para poder hacer los trámites. Eso es lo que queda. Para el caso, por ejemplo, bueno, en este caso era un bebé chiquitito todavía, entonces como que estaba dentro del plazo, ¿verdad? Para hacer. Pero en el caso, por ejemplo, de esta chica de 13 años, ¿verdad? Ese caso sí tuvimos que mandarle por el Ministerio de la Defensa Pública
por un defensor del niño, ¿verdad? Y también tuvimos un caso de una señora que ella salió huyendo de la casa, ¿verdad? Porque es víctima de intento de feminicidio y salió con su hijo así como pudo, ¿verdad? El señor después prendió, o sea, quemó toda la casa y evidentemente ella no le había registrado al bebé, o sea, a su hija, ¿verdad? Creo que tenía 5 o 6 años por ahí. Eh, entonces, no le había registrado, ninguno de sus hijos estaba registrado, o sea, ninguno, solamente el nacido vivo ella tenía, pero en el incendio se perdió todo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, se le envió también al Ministerio de la Defensa Pública y a través de una orden del juzgado informe del nacimiento de los bebés, ¿verdad? Teniendo en cuenta las fechas de nacimiento y el nombre de la señora. Entonces, de acuerdo a la ficha médica de la mamá, entonces se pidió informe de los nacimientos y a partir de ahí se fabricaron los documentos necesarios para la inscripción y se hizo una inscripción judicial, porque era la única forma, porque el certificado de nacido vivo te dan en un ejemplar y solamente después por vía judicial es lo que se suele hacer. Y sí, el tema de los casos con signos de maltrato o que vienen de un caso de violencia familiar tienen luego una característica principal de que por lo general tienen todo tipo de carencias, no solamente la carencia de paz, sino también económica, carencia absolutamente en todos los sentidos, ¿sí? Y acá viene lo que la compañera Rosalía nos había consultado, ¿verdad? El tema del registro de las defunciones, ¿verdad? Se puede entender como registro de defunción el documento mediante el cual se acredita legalmente el fallecimiento de una persona, ¿verdad? Quienes están obligados a declarar la muerte de las personas, ¿verdad? El cónyuge superviviente o sobreviviente, ¿verdad? Parientes mayores más próximos, las personas que habitan en la casa donde ocurrió el fallecimiento, el médico que atendió al difunto o la funeraria que atenda su sepultura. O sea, esos pueden ser, ¿verdad? Y cuando la defunción ocurre en un establecimiento público o privado, esta debe ser por el director o el administrador del lugar. Y la autoridad policial que encuentre el cadáver de una persona desconocida, ¿verdad? Y ahí es donde habla del plazo de 24 horas siguientes al momento que se tuvo la noticia, ¿sí? Del hecho, antes del entierro, ¿sí? Creo que ahí llegamos al punto donde la compañera Rosalía nos había señalado, ¿verdad? Con respecto al examen del cadáver, nos permite confirmar o descartar una muerte, establecer el momento o determinar la forma, ¿verdad? Médico-legal. Comprende el examen de ropa y el examen externo del cadáver, ¿verdad? Y eso también puede dar lugar a conocer el motivo, si es como producto de una muerte natural o si es como producto de un homicidio, ¿verdad? Y eso es lo que queda con el tema de las autopsias forenses. Bueno, para el registro de la defunción debe tenerse en cuenta lo siguiente: el nombre y apellido del fallecido, los nombres de los padres, el estado civil, la nacionalidad, la fecha y lugar de nacimiento, la cédula de identidad, el último domicilio, el día, la hora y el lugar de defunción. ¿Y por qué el último domicilio? De acuerdo a la ley civil, el juez competente para entender en la sucesión, que es un juicio por el cual se traspasa todos los derechos de una persona fallecida a sus herederos, es el del último domicilio del causante. El causante es el fallecido, ¿se entiende? Entonces, por eso que se tiene en cuenta esto a modo de acreditar la jurisdicción o la competencia de ese juez en el caso sucesorio, ¿se entiende? En el caso de muertes ocurridas fuera del país, el registro de defunción se podrá realizar en la oficina consular cuando un nacional paraguayo
ha fallecido en el extranjero. Para ello se debe acreditar la nacionalidad mediante los documentos, ¿verdad? Acá habla de copia certificada del acta de nacimiento, pasaporte, el documento presentado se deberá presentar una fotocopia, presentar el acta de función local expedida en conformidad a las leyes del lugar en donde ocurrió el deceso, ¿verdad? De manera entonces de que se acredite la identidad y la nacionalidad. ¿Sí? Y esto también a fin de realizar la repatriación de los restos también, ¿verdad? En el caso de que el muerto no tenga ningún pariente a la hora de su deceso y él mismo no portaba ninguna documentación que le acredite una identidad, la Policía Nacional, por medio del Departamento de Identificaciones, deberá realizarle una prueba dactiloscópica para el efecto. Y si en el caso que el mismo tampoco figure en el registro de la policía, se procede a inscribirlo en el registro civil en un acta donde figure estas anormalidades, NN, y será inhumado en un campo santo local en espera de un reclamo de parte de algunas personas que acrediten ser familiares. Y ese es el procedimiento que se da cuando se desconoce la identidad de una persona, ¿sí? Vamos a ver. Testigos. ¿Quiénes pueden ser testigos de los actos que se puedan inscribir en el registro? Habla de toda persona de 18 años de edad, siempre que no esté comprendida, no esté comprendida, ¿verdad? No está comprendida con el oficial público de registro dentro del cuarto grado de consanguinidad y segunda afinidad, o sea que no tiene que ser un pariente del oficial de registro. Está establecido en el artículo 30 de la Ley de Registro Civil. Los parientes de los interesados serán admitidos preferentemente, pues ellos son quienes mejores conocen de los hechos o los actos que se anotan. Y esa es la diferencia que existe, por ejemplo, en un proceso, ¿verdad? Suponte que vos vas a hacer un proceso civil. Evidentemente si yo soy la demandante, yo no le puedo poner como testigo a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi tía, a mi abuelita y a mi hijo. No le puedo poner a mis parientes. Tengo que ver terceras personas extrañas que no estén comprendidas en el grado de parentesco. Sin embargo, en el registro civil o para los actos de matrimonio y demás, no es necesario, o sea, esa regla no se cumple, no se sigue. Se tiene como preferencia que sean los parientes, ¿verdad? Los que salgan de testigos de esos actos, pero lo que sí no tiene que ser pariente es del oficial del registro. Eso sí lo que no tiene que ser, pariente del oficial del registro que le casa, ¿sí? Entonces eso es importante tener presente. Instrumentos expedidos en el extranjero. Para inscribirse documentos relativos al estado civil expedidos en el extranjero, previa legalización de los mismos y traducidos mediante autor público al idioma español si estuviesen redactados en otro idioma. Esto, ¿verdad? Es muy importante porque para la validez de un matrimonio celebrado en el exterior, se tiene que hacer una especie de homologación de inscripción de matrimonio extranjero. Entonces, para que tenga la validez acá a los efectos especialmente económicos, ¿verdad? Es necesario hacer ese proceso de inscripción, ¿verdad? Del matrimonio, ¿verdad? Que celebrado en el extranjero, siempre y cuando se reúnan los mismos requisitos que un matrimonio acá. O sea, no me venga acá a querer escribir tu matrimonio con tu cuarta cosa. No, a eso no se refiere a la inscripción siempre que sea asimilable con nuestro
con nuestro derecho. O también el matrimonio gay no podría ser inscrito, por ejemplo, acá en Paraguay, ¿verdad? Pero tiene que reunirse ciertas formalidades, pero sí también para que figuren en el registro de matrimonios. Con respecto a las resoluciones judiciales que retiran el estado civil de las personas, se emitirán al registro civil para su inscripción. Es decir, bueno, vos haces movimiento de disolución de comunidad conyugal. Luego, una vez que se divida la torta económica, ahí recién vos vas a obtener tu divorcio, que es el que rompe el vínculo jurídico que hay entre dos personas, que es lo que yo ya les había hablado en la clase anterior, ¿verdad? Una vez que se rompe el vínculo jurídico del divorcio, la sentencia que hace lugar al divorcio y declara disuelta la unión matrimonial y evidentemente con todos los efectos, ¿verdad? Ese se hace un oficio y se adjunta una copia. Un oficio es como una carta que envía el juez al director del registro civil y se adjunta copias autenticadas de la resolución de divorcio para que se inscriban en el registro y a partir de ahí entonces figure de que ese matrimonio ya no existe, ¿se entiende? Entonces, y esto evidentemente se tiene que hacer en el procedimiento que yo ya les dije, ¿verdad? En anotaciones en los consulados. Los cónsules nacionales en el extranjero oficiarán como oficiales públicos del registro civil y llevarán los libros de conformidad a la ley. Se anotarán en los consulados los nacimientos de los hijos de madres o padres paraguayos ocurridos en su jurisdicción, matrimonios o defunciones de paraguayos al servicio de la representación diplomática y consular. Deben anotarse también los nacimientos y defunciones ocurridos a bordo de buques o aeronaves nacionales que llegaran a los países de asiento de los consulados y es obligación de enviar cada 3 meses copias autenticadas de las inscripciones realizadas y al término de su utilización se tienen que enviar los libros respectivos. ¿Sí? Con respecto a los certificados o copias del registro civil se podrán otorgar manuscritos dactilografiados o fotocopiados o en cualquier forma avanzada de tecnología, en papel sellado, en formularios especiales que prepare la dirección de ser debidamente autorizado y autenticado. En todo caso, el contenido del papel sellado será determinado por el Ministerio de Justicia a propuesta de la Dirección General. Y con respecto a la reconstitución de los libros también, en el caso de que por A o B motivo se queme, se pierda, lo que sea, habrá el director del registro civil, por resolución fundada, ordena la reconstrucción de los libros o partidas deteriorados, inutilizados, destruidas parcial o totalmente. Se recurrirá entonces para el efecto a todos los antecedentes, documentos, elementos de juicio disponibles, verán los juzgados, tribunales, escribanos y archivos, reparticiones públicas pueden ser evidentemente requeridos para poder recabar los datos y poder reconstituir ese libro, ¿sí? Entonces, eso es a modo de que se tenga conocimiento de cómo funciona el registro civil y por qué es importante cumplir con el tema de las inscripciones, las anotaciones y demás, ¿sí? Hasta acá estamos bien. Ok, perfecto. Entonces, vamos a continuar con lo que habla de la capacidad de las personas físicas, ¿verdad? De modo, sí, Rita, puedes habilitar tu micrófono, Rita.
Aparte de esos dos puntos que están en la pregunta de autoevaluación, otros puntos más importantes. Yo, por ejemplo, marqué el instrumento expedido en el extranjero. Aparte de eso, otro punto más interesante de lo que desarrollaste. Los plazos de denuncia e inscripción, por ejemplo, sería muy importante que supieran, ¿verdad? Por ejemplo, de 7 días para la denuncia de un nacimiento, 30 días para su inscripción, pero en caso de funciones, 24 horas. Eso sería muy interesante que supieran, ¿verdad? Porque siempre esos son hechos que ocurren, ¿verdad? Cualquiera nos podemos encontrar con un recién nacido, cualquiera nos podemos encontrar ante una situación de una vecina que había sido que tuvo su bebé en su casa nomás, ¿verdad? Más todavía con este tema de la cuarentena, así que sería importante que también marquen eso como un punto importante a tener en cuenta, ¿está bien? Ya que hicimos también mucho hincapié a eso. Comenzamos entonces con la unidad 6, ¿sí? La unidad está titulada como capacidad de la persona, de las personas físicas. Ahí volvemos otra vez a reiterar que no estamos refiriendo a las personas jurídicas, es decir, a las entidades o entes de existencia ideal. Nos referimos a las personas de existencia real, de carne y hueso, a gente como nosotros, ¿sí? Cuando hablamos de capacidad de las personas físicas, nos referimos a la actitud que tienen las personas para realizar actos jurídicos como el contrato, firma de un contrato, o casarse o divorciarse. ¿Se entiende? A eso se refiere. Si pueden hacer algún acto jurídico, hacer su testamento también, ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces, eso también, eso implica, o sea, que esa persona tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, que le permite establecer relaciones a modo de tener derechos o adquirir derechos o contraer obligaciones también, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de capacidad nos referimos a esa actitud legal para poder hacer actos jurídicos que tengan como adquirir derechos o contraer obligaciones. Y evidentemente, en contrario sensu, ¿verdad? Cuando hablamos de incapacidad nos referimos a que no tiene esa actitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿sí? Entonces, la diferencia entre estado y capacidad. No todas las personas tienen el mismo grado de capacidad. Hay personas que se encuentran limitadas del estado de la persona, ¿verdad? Te puede ser porque, por ejemplo, no es mayor de edad. Evidentemente hay una diferencia de capacidad de una persona menor de edad con una persona mayor de edad, ¿verdad? También si es que esa persona está soltera o está casada, también con las posibilidades, como ya habíamos hablado en otras circunstancias, ¿verdad? En otros aspectos de la vida civil. Entonces, si yo soy soltera, no tengo compromisos, lo que yo haga de mi vida no importa. Sin embargo, si yo casada, ¿verdad? Me voy y me desaparezco unos días, me voy de fiesta, me desaparezco y me vuelvo otra vez, bueno, esos sí son comportamientos que sí alteran. O por ejemplo, vos estás casado y te vas a endeudar, evidentemente estás casado por comunidad de bienes, necesitas la firma también de tu cónyuge, por ejemplo, ¿verdad? Entonces no es lo mismo en uno u otro caso. Entonces ahí vemos cómo la capacidad puede estar restringida por, ya sea por la edad o ya sea por el estado civil de la persona. Entonces, el estado influye en la capacidad, sin embargo, la capacidad no influye en el estado. ¿Verdad? El estado, toda persona tiene un estado, mientras que existen individuos que son considerados absolutamente incapaces. ¿Verdad? Ejemplo, las personas por nacer. El estado, solamente las personas físicas tienen estado, como ya les dije,
el estado civil solamente una persona física puede tener estado civil. Por ejemplo, una empresa, no sé, Stock no va a tener un estado civil. O sea, yo no puedo decir, bueno, Stock de estado civil soltero, o casado, o viudo, o divorciado, ¿se entiende? Solamente las personas físicas tienen esa característica, y la capacidad es un atributo, una característica tanto de las personas físicas como de las personas jurídicas, ¿sí? Muy importante tener en cuenta. Con respecto a las diferencias, ¿verdad? Entre los diferentes tipos de capacidad. Tenemos dos tipos básicos de capacidad, ¿verdad? La capacidad de derecho, que es lo que se adquiere desde el momento mismo de la concepción. Y la capacidad de hecho, ¿verdad? En donde se va dando progresivamente, o sea, que es esa facultad de poder ejercer esos derechos por sí mismo, que va siendo progresivo a medida que pasa el tiempo. Por lo general, con la edad va creciendo, ¿verdad? Que personas que son menores de 14 años son, por ejemplo, inimputables y son incapaces absolutos de hecho. A partir de los 14 años, uno adquiere una capacidad relativa de derechos, por eso es que la persona que tiene 14 años en adelante ya puede ser procesado por la comisión de un hecho punible. ¿Sí? Y ciertos actos, como por ejemplo, ciertos contratos laborales, por ejemplo, de aprendizaje y eso, ya se podrían aplicar y se podrían considerar válidas esas relaciones laborales, por ejemplo, que se dan en ese marco del aprendizaje, por ejemplo. Entonces, a medida que va pasando el tiempo hasta que llegue a los 18 años de edad, esa capacidad de realizar actos jurídicos va creciendo, esa persona va creciendo en edad también, ¿sí? Y por eso es que hablamos de la incapacidad, acá nuestro material nos habla de la incapacidad de derecho, ¿verdad? Decisiones que se basan en principios de orden público, moral y buena costumbre. Ejemplo, padre que es capaz de derecho y de hecho tiene prohibido contratar con el hijo que está bajo su patria potestad. Ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay veces que el hecho de tener un tipo de vínculo, ¿verdad? Te limita a poder realizar evidentemente porque puede haber una colisión de intereses. Y de hecho que el Código de la Niñez y la Adolescencia, por ejemplo, para un caso como este, incluso supónganse de que de que un niño es heredero o recibe en herencia un patrimonio independiente, que él mismo ya tenga dinero, en el sentido que, no sé, un abuelo millonario le deja un legado a la criatura a su nombre, ¿verdad? Y los padres, no sé, el padre puede estar apuesta en caballos y la madre, no sé, en algo, no sé, en droga. O incluso intereses, tal vez los padres son buenos padres, pero puede haber un conflicto de intereses que se pueda interpretar de que van a hacer un mal uso del dinero de la criatura. Entonces el juez del menor puede solicitar especial, ¿verdad?, para la administración de esos bienes que están en conflicto con los intereses de los padres, por ejemplo, ¿verdad? Y para vender, por ejemplo, una cosa que está a nombre de tu hijo, vos tenés que solicitar permiso del juez. No es que no te pones de acuerdo con el papá y ya se vende. Después hablar de la incapacidad de hecho, ¿verdad?, que es la capacidad de obrar. De derecho es la capacidad de poder adquirir derechos y contraer obligaciones. En la capacidad de hecho es de hacer o de exigir que se cumplan tales o cuales derechos, ¿verdad? Se refiere al ejercicio de ciertos derechos, es decir, a la posibilidad que la persona tiene para valerse por sí misma para realizar un acto. Y ahí es donde les hablaba yo de la
capacidad de hecho incapacidad de hecho absoluta y la capacidad de hecho relativa. Absoluta, ¿verdad? Las personas que carecen o se le consideran que carecen de discernimiento, es decir, las personas que tienen algún tipo de problema mental o también ahí se me cae ese término, ¿verdad? Las personas que tienen algún tipo de deficiencia cognitiva, ¿verdad? Los y los menores de 14 de edad son considerados incapaces de hecho, ¿sí? Y son incapaces de hecho de manera relativa, como ya les dije, desde los 14 años en adelante, ¿sí? Acá habla de 20, ¿verdad? Entonces, por la ley de mayoría de edad que vamos a dar en la próxima lección, entonces, esa parte acá de 20 años, entonces, para que se tenga en cuenta. Y hay una ley que es la ley de mayoría de edad, que establece desde qué edad hasta qué edad es considerado niño, de qué edad hasta qué edad es considerado adolescente y qué edad es considerado mayor de edad. Y también vamos a estudiar la ley de tercera edad, conocer la tercera edad y cuáles son los efectos de ser declarado de tercera edad de una persona. ¿Sí? Entonces, con respecto a las preguntas de autoevaluación, están ahí, así que tengan en cuenta esos puntos que se piden, ¿verdad? Al final de la unidad, ¿sí? Y eso sería entonces lo que sería el contenido de las unidades 5 y 6, que era lo que me quería desarrollar el día de hoy con ustedes, ¿verdad? Ustedes pueden o son libres de señalar otras cosas que le parezcan también llamativas, porque hay cosas, por ejemplo, que yo ya lo tengo sabido, pero hay cosas que seguramente ustedes, mira un poco, qué interesante, y bueno, lo pueden ir marcando, pero esto finalmente, como les dije, mi idea de darle esta clase no es, bueno, vamos a tomar una clase de derecho, sea modo aburrido, aprendernos el código, sino que a conocer nuestros derechos, nuestras obligaciones y qué tenemos que hacer en tales o cuales circunstancias, ¿verdad? Por eso les cuento casos, por eso también les cuento experiencias, todo conocimiento se capitaliza. Entonces, para las personas de que no pudieron participar o que quieran ver otra vez esta clase, va a estar disponible una vez de que cree el video, pues yo les voy a estar pasando el link para que ustedes puedan tener disponible esta clase. Hago otra vez una aclaración con respecto al sistema del examen parcial, ¿verdad? El examen parcial, a nosotros nada más que de la central nos vino la directiva, ¿verdad? De dos posibilidades, hacer un trabajo en el cual se tiene que, o sea, básicamente se tiene que corregir y hacer un montón de trámites burocráticos, ¿verdad? Y, o tomar un parcial de selección múltiple. Yo elegí el más fácil para todos, que es un múltiple, en vista a que un trabajo de investigación, ustedes tienen materias, ustedes tienen otras materias. La mayoría está en el tema de la cuarentena, tienen que lidiar con la casa, los hijos y todo el estrés que implica estar en esta situación, ¿verdad? Vamos a hacer que a un examen parcial va a ser de 30 puntos, ¿verdad? En base a los contenidos que estamos dando luego, ¿verdad? Y las preguntas que están al final del material, pues ustedes ya pueden ir capitalizando. Yo creo que la evaluación hasta que abarque los contenidos de la unidad hasta la unidad 4 ya es suficiente, así que hasta ese punto lo que tienen que leer bastante bien. Entonces, cuando la central lance
el examen parcial, entonces ustedes ya están en conocimiento y pueden rendirlo, ¿sí? Por no decirles ni en fecha ni en qué forma, porque eso ellos ya lo gestionan por su parte. Yo lo único que hago es dar mis clases, o es lo que me dan a mí, ¿verdad? Dar las clases y presentar los exámenes, y ellos son los que se encargan de todo, de la notificación, de la configuración, de la carga en sí de los datos. Yo no hago eso. Entonces, para que tengan en cuenta eso también, así que vayan preparándose y estén ya en lectura, por favor. Segura que les va a poner un plazo para, así que no les pase de que sea 1 o 2 días nomás y que se yo, ¿verdad? Entonces prepárense, vayan preparándose, vayan ya estudiando el contenido, ¿sí?